El arrastre de portadores. El arrastre de portadores es uno de los procesos fundamentales de movimiento de electrones o huecos en semiconductores, junto con el proceso de la difusión, que veremos en otro vídeo. ¿En qué consiste el arrastre de portadores? Fundamentalmente lo que vamos a tener va a ser un trozo de semiconductor, como vemos en la imagen, en el cual aplicamos un cierto voltaje, una diferencia de potencial entre sus extremos. Por aquí el lado positivo, por aquí el lado negativo. Al realizar esto, lo que ocurre en el interior del cristal semiconductor es que aparece un campo eléctrico en esa dirección, campo eléctrico E. Bien, en el interior del cristal semiconductor podrá haber o bien electrones, carga negativa, o bien huecos, carga positiva. El campo eléctrico afecta de diferente manera a unos y a otros. Para el caso de los electrones, tenemos que la fuerza que ejerce el campo eléctrico será igual a menos Q por E, por tener los electrones carga negativa. Mientras que para el caso de los huecos, la fuerza que ejerce el campo eléctrico será más Q por E, por considerar a los huecos como cargas positivas. Por tanto, un campo eléctrico en esta dirección mueve a los electrones hacia allá y a los huecos hacia allá. Bien, en principio podríamos pensar que el movimiento de los electrones o de los huecos consiste en una aceleración progresiva debido a esa fuerza que genera el campo eléctrico, pero en realidad el movimiento es algo más complejo. En el interior de un cristal semiconductor, si nosotros, por ejemplo, tenemos un campo eléctrico aplicado en esta dirección y tenemos aquí un electrón, el electrón va a sufrir una fuerza que lo va a empujar en la dirección opuesta al campo eléctrico. Sin embargo, debemos considerar que el electrón no se está moviendo en un medio vacío, sino que se mueve en el interior de un sólido. En el interior de ese sólido va a haber átomos y de vez en cuando el electrón podrá chocar, sufrir un impacto con un átomo. Consecuencia de ese choque, va a salir rebotado en otra dirección, pero de nuevo la acción del campo eléctrico va a tender a reconducirlo otra vez hacia esa dirección, hasta que sufra un nuevo choque. Saldrá rebotado y vuelve otra vez a esa dirección hasta que sufra un nuevo choque, etcétera, etcétera. En definitiva, el movimiento desde el punto de vista microscópico de un electrón es la sucesión de recorridos libres, que son estos vuelos entre colisiones, y en los cuales el electrón está sometido a una fuerza de aceleración ejercida por el campo eléctrico. Y colisiones, que son esos instantes en los cuales pues, el electrón se ve frenado por choques con átomos que forman el sólido fundamentalmente. Por tanto, tenemos los dos procesos, vuelos bajo la aceleración de un campo y choques que frenan al electrón. Cada electrón va a sufrir un proceso diferente. Uno podrá tener más choques en un momento dado, tener un vuelo más largo, etc. Pero al final, si examinamos el conjunto de todos los electrones, lo que vamos a tener va a ser una cierta velocidad promedio que llamamos velocidad de deriva. Velocidad de deriva. Esa va a ser la velocidad promedio que van a tener los electrones o los huecos cuando están sometidos a la acción de un campo eléctrico. Si nosotros examinamos ese valor de velocidad, nos vamos a encontrar que es proporcional al valor del campo eléctrico. Si, por ejemplo, representamos la velocidad de deriva de los huecos V sub P en función del campo eléctrico, nos encontraríamos con que sigue una trayectoria recta, que es una recta dependiente constante. Bien, por tanto, podríamos calcular la velocidad de deriva de los huecos como el campo eléctrico aplicado multiplicado por una cierta constante. Lo mismo ocurriría para los electrones, es la velocidad de deriva del campo eléctrico que tengamos en cada caso multiplicado por una constante, pero con el signo menos por ser carga negativa. La constante de proporcionalidad, hemos llamado mu sub n para electrones y mu sub p para huecos, es lo que llamamos la movilidad. La movilidad es un parámetro que mide la facilidad que tiene un electrón o un hueco para desplazarse en el interior de un material que es capaz de conducir la corriente eléctrica. ¿De qué va a depender esa movilidad? Pues esa movilidad se puede obtener con esas fórmulas que tenemos aquí. Tau sub n o tau sub p es el tiempo promedio entre colisiones, entre los choques que están teniendo lugar en el movimiento del electrón. Mientras que mu sub n y mu sub p
son lo que llamamos masas efectivas, que digamos es la masa con la cual se comportan los electrones o los huecos en el interior del cristal y que no tienen por qué ser iguales ni iguales a lo que es la masa del electrón. Como consecuencia de ese movimiento de los electrones va a aparecer una determinada corriente. La corriente ya sabemos que la podemos calcular con estas expresiones: la carga de la partícula por la densidad de partículas que tengamos en la concentración, su velocidad promedio y la sección. Para el caso de electrones tenemos la concentración n, para el caso de huecos tenemos la concentración p y los signos correspondientes sean positivo o negativo. Bien, si nosotros ahora esta v sub n la reemplazamos por la expresión que acabamos de ver y decimos que v sub n es igual a menos mu sub n por e, reemplazamos esa expresión aquí dentro y tenemos esto de aquí y el signo menos de aquí se compensa con este signo menos de aquí. Y al final lo que nos queda es esa expresión para la corriente debida al arrastre por parte del campo eléctrico de los electrones. En el caso de los huecos, pues tenemos la concentración de huecos, su velocidad de deriva. Esa velocidad de deriva la reemplazamos por su expresión en función de la movilidad, mu sub p por e, y la introducimos aquí y tenemos ya la expresión de la corriente de arrastre debida a huecos. Bien, esa corriente de arrastre debida a huecos es esa de ahí. La corriente total pues es la suma de las dos, la suma de la corriente de arrastre de electrones y la corriente de arrastre de huecos. Si hacemos esa suma y agrupamos términos, llegamos a esa expresión de ahí. En su momento también vimos, cuando calculamos la ley de Ohm, en función de la conductividad y la resistividad, que podíamos expresar la corriente, que tiene lugar por un trozo de material que conduce, de esta manera. Habíamos visto en concreto la expresión J igual a sigma por E, donde J era igual a la corriente partido por la sección, de donde llegamos a esta expresión que tenemos aquí para la corriente. Si identificamos ambas expresiones, esto es igual a la corriente, y comparamos, vemos que esta parte es igual, esta de aquí, y por tanto tenemos una expresión para la conductividad. En un material semiconductor, la conductividad viene dada por esta expresión. Tiene dos contribuciones, conductividad de electrones y conductividad de huecos, y cada una de ellas viene dada por esa fórmula. En definitiva, la conductividad de un material semiconductor va a depender esencialmente de la cantidad de portadores y de lo fácil que tengan para moverse, lo fácil que sea moverse en el interior del cristal conductor. Es decir, la cantidad de portadores es la concentración, bien sea n o bien sea p, y la facilidad para moverse nos la da la movilidad, mu sub n o mu sub p para cada uno de ellos. Bien, esta expresión es la expresión general que debemos conocer, esta de aquí, esta, expresión de la conductividad, y luego la podemos simplificar para diferentes casos. Si es un semiconductor intrínseco, es decir, puro, tendremos que n es igual a p igual a n sub i, y la expresión de conductividad será q mu sub n más mu sub p por n sub i, agrupando términos simplemente y sustituyendo. Si es un semiconductor extrínseco tipo n, en ese caso la concentración de electrones es mucho mayor que la de huecos y la conductividad se puede aproximar como qn mu sub n. Es decir, la parte de huecos es prácticamente despreciable porque hay muy pocos huecos. Además, a temperatura ambiente sabemos que esto es aproximadamente igual a la concentración de impurezas que nosotros pongamos. Y por tanto nos quedaría Q, concentración de impurezas, movilidad de electrones. Si en cambio es extrínseco tipo P, tendremos que la concentración de huecos es mucho mayor que la de electrones y la conductividad se aproximará a la de huecos solamente, Q sub P, mu sub P. Y a su vez lo podremos aproximar por la concentración de impurezas aceptadoras que tengamos.